El primero de la mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Bueno, nos vamos a España. Gustavo Córdoba de Suban Córdoba y Asociados, que es analista y consultor político, tuvo la amabilidad de atendernos en esta mañana. Son 5 horas más, entiendo, en España. ¿Qué tal, Gustavo? Ponce de León lo saluda. ¿Cómo está usted? Buen día, estamos disfrutando de una hermosa velada en la previa de un congreso de comunicación política en la ciudad de Granada, que arranca la semana que viene, así que estamos preparando las ponencias y estudiando un poquito el panorama. Qué oportunidad extraordinaria, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un evento que se hace cada 2 años y se llama Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, así que sí, es un buen momento. Bien. Bueno, desde la distancia, quizás un poco más fríamente incluso se podría tomar. ¿Qué está viendo usted de lo que pasa en la República Argentina? No solamente en términos de campaña, ayer el presidente Milei estuvo en Córdoba, sino también en lo que está sucediendo con el mercado cambiario y lo que está aconteciendo en el Congreso también, ¿no? 2 fuertes reveses, una vez más, contra el gobierno de Javier Milei. Uno podría pensar que, transcurrido el tiempo que ha llevado ya la presidencia de Milei, podemos afirmar que tiene una suerte de default político hermanado con un default económico, ¿no? La mala praxis, la inexpertise, la falta de preparación, la improvisación, tanto en materia económica como política, nos pone en una situación de un gobierno que se sabía débil porque no tenía mayorías en el Congreso, pero que asumió esa debilidad de una manera muy brusca, insultando, humillando, agrediendo a todos los que no eran de su espacio, inclusive a todos los socios que el gobierno fue de alguna manera también rompiendo puentes y humillándolos a medida que transcurría el tiempo, ¿no? Todos aquellos que le dieron o le permitieron, por ejemplo, la votación de los DNU, la ley bases, etcétera. Fíjense hoy cómo es el trato y cuál es la relación que tiene el gobierno con, por ejemplo, con los gobernadores, que fueron los grandes perjudicados y al mismo tiempo los grandes dadores de gobernabilidad en la Argentina. Hoy estamos en una evidencia de que el gobierno, en términos electorales, tuvo un traspié importantísimo en provincia de Buenos Aires, preanunciado por todas las elecciones anteriores previas que tuvimos a niveles provinciales. Fíjense que el detalle nos marca que una sola vez el gobierno obtuvo un triunfo y con un 30% en Capital Federal. En el resto del país, entre la abstención y los bajos porcentajes, el gobierno tuvo desempeños realmente marginales, por no decir malos. Y hoy vemos quizás no con sorpresa, pero sí con detalle, que el gobierno ha perdido masa electoral, ha perdido volumen político, ha perdido el núcleo duro original, ya no es el mismo que lo votó en la primera vuelta presidencial, se ha transformado en otra cosa, el grupo de votantes de Milei, yo diría más parecido a lo que es la base del PRO, y ahora, bueno, esperando el desenlace de octubre, ¿no? Porque todo parece indicar que el gobierno no sale de estar en shock por la derrota de Buenos Aires, no sale de estar en shock por el tema de la denuncia de los audios de la corrupción de la discapacidad, del PAMI también, y no sale del shock de esta cuestión económica, de no tener los dólares, de no saber administrar este presente, ¿no? Porque evidentemente los mercados le han perdido la confianza. No quiero decir que le han soltado la mano porque no es así, pero sí hay una pérdida de confianza. El electorado también siente una pérdida de confianza, así que la coyuntura no podría ser más hostil para el gobierno, con margen de maniobra también relativos, escasos, ¿no? Bueno, si el gobierno tiene algo para hacer, este es el momento para hacerlo, ¿no? Bien, para ir paso a paso, el gobierno está en una desesperada lucha de tratar de impactar lo mejor posible a ese electorado para las elecciones del 26 de octubre. El quemar tanta cantidad de dólares tiene que ver con esto también. ¿Qué ve para ese día de elecciones? Básicamente que el gobierno va a tener, vamos a usar una terminología que le gusta usar al gobierno. 3 meses atrás el gobierno flotaba electoralmente entre el 45 y el 40% de los votos.
más cerca del 45 que del 40. Ujú. Hoy el gobierno flota entre un 30 y un 35, más cerca del 30 que del 35. Así que fíjense ustedes, la pérdida electoral es muy relevante. Estamos hablando de que el gobierno hoy está anclado en los valores que sacó en la primera vuelta, ¿no? No en los que sacó en segunda. Bien. Entonces, un gobierno que saca 30 puntos, 32, 34, va a tener una representación legislativa menor a la que ellos aspiraban 2 o 3 meses atrás, que de hecho ese es el gran objetivo del gobierno, consolidar con los diputados que tienen ahora, más los que ingresaban en este turno, consolidar un tercio en la Cámara de Diputados, que como ustedes bien saben, es la Cámara de inicio de los juicios políticos, ¿no? La estrategia Ahí se es, inician. la estrategia Si no era, si no tiene 2 tercios, la estrategia era blindar el veto, entre otras cosas. claro, y evitar el juicio político, porque teniendo 1 tercio ya no es posible iniciar el juicio político, tiene que haber 2 tercios en la oposición. Lo que Correcto. estamos viendo es que el gobierno con los resultados de ahora no llegaría a formar 1 tercio, ¿no? Ujú. Ahora bien, porque todo el mundo está hablando de las elecciones de octubre, y después del 26, el 27 a las 8 de la mañana, ¿cómo viene todo esto? Lo que todo el mundo presagia que esto va a tener un desenlace complejo para el país y para el gobierno. La improvisación del gobierno es de tal magnitud y de tal grado que así como ellos no tenían previsión de llegar a este momento como estamos ahora, nadie tiene un plan para después del 26 de octubre. No hay plan. Ujú. Entonces es incertidumbre total, ¿no? Fíjense que si un plan económico depende de un resultado electoral, es un mal plan económico. Porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a suspender las elecciones. Suspendemos la democracia para que el plan económico no corra peligro. Echarle la culpa a la gente por cómo vota me parece que es el peor de los errores y este gobierno lo está cometiendo. A ver, la posibilidad de hacer de Milei un Alberto Fernández en épocas de la inclusión de Massa en el gobierno, usted la descarta. Es decir, la hipótesis nada más, un Melconian en economía y un Milei en la presidencia. ¿Para usted no es viable? Mire, yo le voy a decir 2 cosas. Una, todo el intento que pueda hacer el gobierno dentro del marco democrático está bien, es legítimo y vale la pena intentarlo, ¿por qué no? Ahora, 2 cosas. Una, si solo se trata de un cambio de tono y no de políticas, si solo se trata de un cambio de nombres en el gabinete y no de políticas, no va a haber gran diferencia. Digo, el gobierno no está convencido de cambiar las políticas. Sabe que están haciendo mal las cosas, pero no quiere dar el brazo a torcer. Por eso le echan la culpa a la gente que votaron mal. Por eso dicen, no terminaron de entender las cosas importantes que estamos haciendo. Entonces, yo diría, desde mi humilde expertise, que el gobierno, que baje el tono, está bueno, que cambie o que estén pensando en cambiar algunos ministros, está bueno, pero en el fondo lo que el gobierno necesita es probar otras políticas, porque las que ha probado hasta aquí no han servido prácticamente para nada, salvo para controlar una inflación, pero generando una recesión económica increíble en todas las regiones económicas de la Argentina. Está muy apenado, en algunos casos enojados, el llamado círculo rojo, usted lo sabe muy bien. No sé si apenados, ellos son responsables de haberlo apoyado a Milei, y estaría bueno que en un momento reflexionen si los dueños de la plata en la Argentina también quieren ser los dueños de la política. Yo creo que son buenos haciendo negocios, no son buenos haciendo política. Está claro. Bueno, por último, ¿cómo está el clima en la madre patria? No, hermoso. Estamos ahora en la ciudad de Alicante con 28 grados. Bien. 5 horas de diferencia. Hermoso. 5 horas de diferencia, ¿no? Sí, señor. Está con nosotros Gustavo Córdoba, desde España, en este caso. Gustavo, le enviamos un saludo y muchas gracias por recibirnos. Al contrario, les deseo un gran sábado. Hasta cualquier momento. El primero de la mañana. 100% periodismo.